En las salas 1, 2 y 3 del Hospital Muñiz funciona el primer centro respiratorio modelo, con el que se llena una sentida necesidad dentro del medio hospitalario moderno. El centro está preparado para funcionar con 74 pulmotores, un servicio de oxígeno central y una central de vacío y aspiración cuyas ramificaciones llegan a todos los ambientes. Hay registro de la poliomielitis desde el Antiguo Egipto. Hasta hoy se calculan que 1,5 millones de niños fueron víctimas del virus. Jonas Salk desarrolló una de las vacunas que previene la polio, y cuando un periodista le preguntó ¿de quién es la patente de la vacuna?, él respondió: del pueblo. ¿Acaso usted podría patentar el sol? Who owns the patent on this vaccine? Well, the people, I would say. There is no patent. Could you patent the sun? Y la verdad que vimos situaciones muy complejas porque la pandemia agudizó problemas estructurales que ya venían en nuestro país y en nuestro pueblo, porque se entrelazó con el hambre, con la falta de estructura sanitaria en los barrios, con necesidades básicas, con la violencia de género, con las adicciones. Entonces fuimos oídos de muchas de esas cosas y escuchar, no es que uno va a tirar información, porque la verdad que el saldo en cuanto a la salud mental y a la necesidad de comunicarse que deja la pandemia es muy grande. Entonces escuchamos muchas cosas. Escuchamos desesperación, mucho miedo al principio respecto de qué implicaba el virus, si estaba en el aire, cuáles eran realmente las formas de contagio. Mucha vergüenza también al principio tener síntomas implicaba ser discriminado, mucho agradecimiento. Gente siempre nos decía qué bueno lo que hacen, qué bueno que vienen. Bueno, mi nombre es Lucas Vara, yo soy uno de los 4 coordinadores del punto de vacunación contra el COVID. Esta campaña de vacunación tiene dimensiones históricas y superlativas. Por ello requiere de esfuerzos colectivos y del uso de espacios inusuales. Nosotros tenemos alrededor de 150 trabajadores en la posta, divididos en 3 turnos, de lunes a lunes y de 8 a 8. La verdad que es una complejidad grande porque son muchos los actores en este sistema. Cada una de las 150 personas que tenemos en la posta da todo de sí mismo para lograr este objetivo. Primero que nada es el trato con la gente, hay que saber que son personas con las que uno trata, personas que vienen con inseguridades, con temores, de personas que salen a veces por primera vez de su casa en mucho tiempo, personas que consumen también medios de comunicación todo el día, todo el tiempo. Hay que recordar que somos todos humanos y que esta pandemia nos atravesó a todos. La Organización Mundial de la Salud, junto a otros 4 o 5 latinoamericanos, me mandó a Estados Unidos y a Canadá para aprender a utilizar la vacuna de Salk. Cuando volví, comencé una campaña para convencer al ministro de Salud Pública que había que vacunar a todos. Entonces di el ejemplo. Me vacuné yo, vacuné a mis hijos y empecé a vacunar a los chicos de Buenos Aires. El aseo debe ser minucioso y permanente. Adecuado aislamiento en el hogar evitando las aglomeraciones. Como ocurrió con la poliomielitis, una cadena monumental de acciones cooperan para hacer posible la vacunación.
En todo el mundo ha habido una enorme preocupación acerca de la disponibilidad de respiradores. Sin embargo, todo esto escondía el principal problema, no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo, que es el de los trabajadores de la salud, enfermeros, kinesiólogos y médicos intensivistas, que son los verdaderos responsables de que eso funcione. Estos pacientes son extremadamente difíciles. Algunas cosas tan puntuales como la necesidad de frecuentemente tener que ventilarlos en decúbito prono, hablando lo más sencillo, boca abajo. Poner a un paciente en esa posición requiere de 4 o 5 personas. Muchos de nuestros compañeros se enfermaron, algunos no han vuelto a trabajar, otros incluso fallecieron, algunos no quieren hacer más terapia intensiva, lo cual para mí es extremadamente doloroso, porque no solamente la terapia intensiva es una necesidad para la sociedad, para los pacientes, sino que es una especialidad hermosa. Nosotros, como médicos, no disponemos de recursos terapéuticos que son básicos porque somos presa de una disputa geopolítica global en el cual un puñado de potencias acaparan las vacunas, incluso sin usarlas. Desmercantilizar un bien como la vacuna también implica como ir contra la lógica del sistema capitalista mundial, donde a pesar que muchas de las vacunas fueron financiadas y desarrolladas con fondos públicos, porque encima esa es la paradoja de todo esto. Quizá también es una forma de pensar los límites de este sistema o las consecuencias de la lógica de este sistema y hasta dónde nosotros lo vamos a avalar como humanidad. La pandemia dejó en evidencia un montón de cosas en ese sentido y son un mecanismo fundamental de lucro. Entonces vemos, crecer enormemente las acciones de laboratorios que tienen vacunas carísimas, pero que su desarrollo fue con fondos públicos. En pandemia, la exención de patentes es también salvar vidas.